nunca pensé pasarlo, de estar pidiendo comida y ayuda económica a estas alturas de mi vida. Pues como madre de familia me siento con una ansiedad por las nubes, con una impotencia terrible. Mis sueños, mis aspiraciones ahora mismo son lo inmediato, sobrevivir. He venido a recoger aquí alimentos porque necesito y más que todo porque me he quedado desempleada también y no tengo otra opción. Yo como técnico informático trabajaba y tenía mi propio negocio incluso, pero debido a la pandemia me afectó muchísimo y quedé en esta situación económica, algo que nunca me había pasado en la vida. Durante la pandemia el número de gente, de beneficiarios, aumentó increíblemente. La situación de pobreza ahora mismo es muy seria porque nos hemos dado cuenta que gente que aún con trabajo recurre a Cáritas en este caso para pedir ayuda porque el sueldo que reciben pues, no les alcanza para sostener a su familia. Cuando trabajé en una fábrica, recibí algo así como 1.050 al mes. Solo de renta pago 730. Cuando restas la renta, cuando restas el abono transporte, cuando restas la energía, cuando restas el agua, cuando restas el cole de las niñas, no queda nada. Así de simple. Y hemos intentado acceder a diferentes recursos que establece el gobierno, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, y siempre nos encontramos en un limbo. ¿En qué tipo de limbo? Pues que siempre hay un requisito que nos excluye. La mayor dificultad que tenemos es el tema energético. En los inviernos pasamos mucho frío, y sencillamente no nos podemos pagar la calefacción. Todo constituye una dificultad cuando no se tiene lo suficiente. Llegar aquí a España, una tierra que desde lejos uno ama, y ver que la situación es tan difícil, nosotros nos vemos sin futuro. Nuestra perspectiva, si no tenemos un golpe de suerte, es terrible. En este momento los ingresos que tengo yo ahora mismo en mi casa son de cero. Los gastos pueden ser de 150, 200. Pues el impacto económico se ha notado mucho en mi familia. Porque yo trabajaba limpiando casas y yo me quedé sin las casas. Porque era de gente mayor. Estoy a la espera de que haya citas en el paro para que me den una prestación. Es que no hay citas en el paro. Estándar que más ves es las personas que limpian y los que cuidan ancianos. Y luego le siguen las personas de restauración, los mesoneros y los cocineros. Pienso que el gobierno debería tener estrategias más fuertes para ayudas a las familias. Lo poco que están haciendo no se nota, porque si no, no estuviéramos nosotros acá para este tipo de casos. Cuando vino la pandemia había toda clase de gentes, españoles, migrantes, había toda clase de gentes, no tenía alimento básico para comer un plato diario, ni poder comprar una barra de pan. Por lo menos, gracias al colaboración del Banco de Alimentos, pues toda esa gente se han podido mantener su comida diariamente, sin dejar a nadie atrás.
Hombre, eso es fundamental. Alimentos básicos no debe faltar nadie. Si lo dejamos a pasar así, yo creo que ya perdimos juicio totalmente. Para mí es más importante que no vea nadie que está andando con hambre, porque debíamos colaborar y debíamos apoyar, debíamos ayudar.